Muy bien, entonces el tema es algunas reflexiones sobre el amor y la felicidad en Rota. Quiero parafrasear un cuento poderoso del gran escritor, dramaturgo irlandés, uno de mis favoritos, Oscar Wilde. Voy a parafrasear a Wilde, tamaña tarea. Wilde nos habla en realidad de un alma, pero yo quiero hablar de un alma, concretamente de un escultor que se había quedado fascinado con el resultado de su obra monumental, de su obra maestra, que intituló El dolor eterno. Intituló El dolor eterno porque era el sentimiento que había emergido de un amor que él consideraba un amor eterno. Desafortunadamente, su esposa, que era el objeto, el destino de ese amor tan sublime, había fallecido. Y entonces esa ausencia le producía un dolor que motivó que su escultura maestra se denomine, dedicada a ese amor, al amor por su esposa, la escultura del amor, perdón, del dolor eterno. Pero un día, cansado de reflexionar sobre el dolor, caviló sobre la posibilidad de construir más bien, de generar, de esculpir una obra diferente, una obra que tenga que ver más bien con el placer, que aunque solo dura un instante, a diferencia del amor que es eterno, finalmente es placer. Y pensó en algún momento este escultor que el placer era vida y que el dolor, en cambio, nos anclaba hacia el sufrimiento. Y entonces se encaminó en este desafío de construir ahora una nueva escultura, una nueva obra maestra, la obra que intituló El placer que solo dura un instante. Pero se encontró con un problema y es que no había más bronce en el mundo. Salió a buscar bronce en el mundo y de pronto no encontró más bronce en el mundo. Y entonces le quedó la necesidad de destruir, de fundir su obra maestra. Fíjense los dilemas en los que nos podemos enfrentar a veces cuando nos toca tomar una decisión importante en nuestras vidas. Y entonces, no habiendo más bronce en el mundo, solo le quedó destruir su obra maestra del dolor eterno para construir finalmente su nueva obra maestra que intituló El placer que solo dura un instante. Cuando terminó, quedó fascinado, pero se dio cuenta que, como el título, el placer, mis amigos, solo dura un instante. Y eso nos pasa en la vida. Y White nos obliga a pensar acerca del amor, del dolor, del placer, de la manera como escapamos a veces del dolor, de la manera como enfrentamos el amor y también de cómo percibimos la felicidad, cómo la buscamos y dónde la buscamos. Actualmente, nosotros hemos desarrollado, y de hecho Yaciel García lo mencionó en algún momento cuando dijo, estamos enamorados de nuestro club. Y ese término amor lo utilizamos como un portaestandarte de distintos sentimientos diferentes. El amor a la pareja, el amor a los hijos, el amor a la patria, el amor a Rotary, el amor al dinero para algunas personas. En todos los casos utilizamos el mismo término, amor, en distintas formas, pero utilizamos el mismo término, amor. Yo no creo que el amor a la patria sea igual que el amor a la pareja, o que el amor a la pareja sea igual que el amor a la familia, o que el amor a la familia sea igual que el amor a la humanidad. Entonces, los griegos, y estoy hablando de la Grecia antigua, incluso presocrática, tenían distintas acepciones para identificar estos sentimientos que nosotros englobamos como amor. Y voy a resaltar en particular los cuatro más importantes.
y quiero desarrollar con ustedes los cuatro para finalmente desarrollar a partir de uno de esos amores lo que nos concierne a Roma. De hecho, el primer amor sobre el que se reflexionó profundamente en Grecia es el eros, es decir, el amor de atracción poderosa a la pareja, el amor que nos conlleva hacia la reproducción, el amor poderoso que está encarnado en ese dios, que es el dios Eros de la mitología griega, que es el cuarto dios. Fíjense lo importante en toda la mitología griega, que es la concepción de Eros para la Grecia y para la Grecia antigua en particular. Sobre Eros, si quieren algunos profundizar, les recomiendo una obra monumental de Platón, que es El Banquete, ¿no? Y en ella, en ese banquete en particular, en la casa de Agatón, uno de los anfitriones, y con distintos invitados, entre ellos Sócrates, se discute abiertamente distintas posiciones en torno a este amor poderoso para los griegos, que es el eros, el amor a la pareja. Y de ahí proviene ese término del amor concebido como la búsqueda de la media naranja, ¿no? La búsqueda de nuestra otra mitad, la búsqueda de nuestro complemento. Y no proviene esa acepción de un cuento, ni de Platón, ni de Sócrates, sino más bien de Aristófanes, enemigo de Sócrates, dicho sea de paso, que es uno de los invitados a la reunión. Y se atribuye a Platón esta idea de la media naranja, que es una concepción equivocada. Platón no dijo eso, naturalmente lo narra en sus diálogos y en particular en esta obra, El Banquete. Y Aristófanes, cuando se refiere a la, no exactamente a la media naranja, nos concibe como que antiguamente los humanos éramos esferas, ¿cierto? Esferas con cuatro brazos, con cuatro piernas, con cuatro orejas, con cuatro ojos, con dos narices, con dos bocas. Y algunas de estas esferas tenían sexo masculino, otras femenino y otras eran andróginas, así las denomina Aristófanes. Y en algún momento eran tan felices, las esferas se podían reproducir por sí solas como las cigarras, y en algún momento, ambiciosas como eran las esferas, quisieron retar al dios Zeus, y ese atrevimiento provocó que Zeus las castigue. Originalmente quiso matar a todas las esferas, pero gracias a la intervención de Apolo no las eliminó, pero las castigó cortándolas en dos. Entonces dice la leyenda de Aristófanes, contada por Platón en el banquete, que desde ese momento en que fuimos castigados y nos cortaron en dos, dicho sea de paso, la cicatriz del corte la encontramos en nuestros ombligos, dice Aristófanes, es un resultado de ese mito. Desde ese momento, tristes como quedamos con el castigo, todos estamos en la búsqueda, en la identificación de nuestra media mitad, porque fuimos cortados en dos. Y de ahí proviene el término equivocado de amor platónico, porque en realidad ese amor de media naranja fue establecido por Aristófanes. Pero en fin, entonces, el primer y poderoso amor que distinguían los griegos era el eros. El siguiente amor importante era el estorge, y el estorge podemos entenderlo como el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Otro tercer amor que desarrolló mucho Aristóteles fue el filos o la filia, ¿verdad? Que es el amor como concebimos ahora a la amistad, ¿no es cierto? Entonces tenemos el eros, el amor a la pareja, el estorge, el amor a los hijos o de los hijos a los padres, y la filia, que es el amor como concebimos la amistad. Todos ellos identificados, todos ellos con su propia conceptualización. Pero todos ellos además amores consustanciales a la esencia de seres humanos, amores muy comunes en la vida de todos los seres humanos. Y estos tres amores también se distinguen porque son amores de ida y vuelta, amores de correspondencia. Es decir, amo a mi pareja
pero ansío, anhelo, deseo que mi pareja también me ame. Lo mismo me pasa cuando amo a mis hijos, o los hijos que aman a los padres, o el amor que tenemos por nuestros amigos. Son amores de correspondencia porque esperamos una respuesta de los destinatarios de nuestro amor. Pero los griegos, sabios como eran, de hecho la cuna de nuestra cultura, de la cultura occidental, distinguieron un cuarto amor importante. Yo creo que el amor sobre el que vamos a desarrollar la estructura del servicio humanitario de Rotary y de los Rotarios. Y a ese amor denominaron agape. Y me encantaría que nunca se olviden de este término, porque es el término que describe el amor mágico, el amor incondicional, el amor que no espera ninguna respuesta. El amor simplemente por el humano, el amor por el otro, por el próximo, por el lejano, el amor por el extranjero, el amor por el desconocido, el amor por la raza humana, el amor por la humanidad. Y distinguieron los griegos que este era un amor no común, un amor de algunas personas que podríamos decir iluminadas, tocadas, engrandecidas por este amor. Y decían los griegos que este amor era diferente a los otros amores, en particular porque es un amor que no espera respuesta. Es un amor, incondicional, sin necesidad de respuesta. El término griego agape se ha ido perdiendo en el tiempo y hemos desarrollado más bien a partir del siglo III en Roma este término que es más el término que se usa y que tiene que ver, obviamente, con el agape griego, y el término es filantropía. Y filantropía es un amor que viene de la concepción etimológica de dos voces. Filos, amor, antropos, hombre. El amor al hombre, el amor al ser humano, el amor a la humanidad. La concepción cristiana, que tiene una base absolutamente aristotélica, la base de la obra de Santo Tomás, tiene mucho de conceptualización aristotélica, por ejemplo, desarrolla este concepto, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, siguiendo la tendencia del agape, olvídense de los demás amores. Siguiendo la tendencia del amor incondicional griego, del agape, la filantropía romana, la conceptualización cristiana desarrolla esta idea de amar al prójimo como a ti mismo. Nietzsche, que ustedes saben, desarrolló un ateísmo increíble, criticaba esta conceptualización, criticaba esta idea y decía que más bien esta idea no tiene que ver con la filantropía y no tiene que ver con el agape, porque etimológicamente prójimo quiere decir próximo, es decir, ama a tu próximo, o sea, al que está cerca de ti, como a ti. Entonces decía Nietzsche que más bien la visualización de la filantropía, es decir, de ese amor incondicional, es amar no al que conozco, porque el que conozco es mi amigo de alguna manera, sino más bien amar al que no conozco, al desconocido, no al próximo, sino al lejano, al extranjero, si quieren. Y creo que esa idea de Nietzsche, que es bastante interesante para desarrollar, la encontramos más bien en el buen samaritano, ¿no es cierto? En Lucas 10, del 25 al 37. Porque este hombre que es asaltado, golpeado y está al borde de la muerte y que está tirado en el camino, es observado a su paso por levitas, por hebreos, que digamos comparten la misma nacionalidad, ¿no es cierto? Provienen de las mismas tribus, de las mismas comunidades y sin embargo todos se pasan de largo, ¿no? Nadie lo atiende, nadie lo ayuda. Pero este hombre, que no era un levita como el herido y que era más bien una persona de Samaria, cuando pasa se conmueve, se detiene
lo cuida, lo protege, lo abriga, lo cura, ¿no es cierto? Y luego lo lleva a un lugar para resguardarlo e incluso paga unas monedas y se compromete a pagar más si es que así lo requiriera la acción para salvar a este desconocido, a este hombre que padecía un drama, una infelicidad, una tragedia. Entonces el propio Jesús en esta parábola, magistral para mí, con una enseñanza increíble, nos revela ese amor que proviene del agape y de la filantropía, que es ese amor al humano, ese amor a la humanidad, ese amor al desconocido, simplemente porque lo necesita y porque lo procuramos nosotros de manera incondicional. Y hoy día el término ha evolucionado a un término que engloba todo lo que sentimos y pensamos de este amor, que es humanidad, ¿no es cierto? Cuando utilizamos el término por humanidad, en realidad nos estamos refiriendo al agape, nos estamos refiriendo al agape griego, a la filantropía romana y al altruismo, que tiene más bien una concepción moderna francesa. Todos esos términos están englobados en este término poderoso, digamos, porque describe esa acción, ese sentimiento que es la humanidad. Alguna vez he reflexionado sobre qué pasa con otros sentimientos similares, ¿no? Como la misericordia, como la caridad, como la solidaridad. Y en ese sentido tengo que decirles que la diferencia poderosa entre humanidad o filantropía y la caridad y la solidaridad o la misericordia está dada en la visión, en la concepción del mundo. Es decir, los que practican humanidad o filantropía tienen la visión del mundo, han concebido el mundo de esa manera. Es decir, de ser felices haciendo felices a los demás. Fíjense qué poderoso. Mientras que la caridad y la misericordia más bien no son proactivas, sino reactivas, ¿no es cierto? Veo a una persona en desgracia y la socorro, la asisto, tengo compasión por ella, me pongo en su lugar. Entonces, la diferencia, digamos, entre filantropía o humanidad y caridad, misericordia, solidaridad, está una concepción del mundo, nuestra visión del mundo, nuestra concepción filosófica del mundo de amar a la humanidad, y las otras, también bastante buenas, que son más bien de respuesta frente a la necesidad de ayudar a los demás. Y bueno, entonces ahora ustedes dirán, ¿y de dónde proviene nuestro lema, que es el resumen, el sumum, el síntesis de nuestra filosofía? Dar de sí antes de pensar en sí. Entonces díganme, ¿de dónde proviene? Proviene del agape, de la filantropía, ¿verdad? Del altruismo. Esa es la base filosófica del dar de sí antes de pensar en sí. Pero en lugar de utilizar estos términos, creo que lo que me va a hacer más feliz es que visualicen y conciban desde ahora la filosofía rotaria como una filosofía de amor, de amor. Es decir, utilizamos mucho servicio, 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 servicio brindan las empresas. Nosotros lo que brindamos es amor, amor a la humanidad, a través de proyectos, a través de la organización de proyectos de servicio humanitario, es verdad, pero lo que brindamos fundamentalmente, la esencia de nuestra filosofía está sustentada profunda, íntimamente en el amor a la humanidad. Y hay que subrayar esa palabra. Y hemos dicho en este análisis muy rápido que ese amor es un amor incondicional. Por eso, cuando veo tanto premio, tanta condecoración, tanta fiesta, me aterro y digo, ¿no es que estamos frivolizando Rotary? Porque si finalmente voy a ser premiado con una medalla, con una condecoración por amar a los demás, ya no es un amor incondicional. Les dejo eso como reflexión. Sé que estoy metiendo el dedo ahí en el panal de abejas asesinas, ¿no es cierto? Pero reflexionemos, mis amigos,
porque creo que no debemos salirnos de esta concepción de amor a la humanidad, de amor incondicional, de amor puro que no espera respuesta. Si estamos pensando en el trofeo, en el premio, en la condecoración, entonces deformamos absolutamente la conceptualización preciosa, hermosa, del amor a la humanidad. Muy bien, hemos desarrollado la primera parte, por eso les decía, denme un poquito de tiempo, porque son temas absolutamente complicados, complejos de desarrollar, y lo estoy tratando de hacer de la manera más didáctica posible. A continuación, viene otro término que está muy ligado también con nuestra filosofía, y es la felicidad. Entonces, ya terminé mis primeros 20 minutos de amor. Ahora denme, por favor, 20 minutos para desarrollar otro tema igual de complejo, pero hermoso de desarrollar, como desafiante, como es la felicidad. Y aquí les recomiendo, les he hablado de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás. Aquí les recomiendo a una señora que es Bronnie Ware, que ha sido un descubrimiento increíble, porque no es ni escritora ni filósofa, es una enfermera de cuidados paliativos de pacientes terminales. O sea, durante 10 años, esta señora se dedicó a estar cerca de pacientes moribundos que estaban a punto de morir. Y como ella escribía su diario desde niña, todos los días de manera religiosa, entenderán que todas esas experiencias con sus pacientes terminales estaban en el diario. Cuando se retiró, porque entenderán, 10 años trabajando con pacientes terminales te produce también un efecto de un cansancio profundo. Debe ser una de las ocupaciones más difíciles para un ser humano. Trabajar, estar cerca de pacientes que están a punto de morir. Y entonces, cuando se puso a revisar su diario, dijo, esto que tengo entre manos es un tesoro, es un tesoro. Los testimonios, gracias a la cercanía, amistad, amor que desarrollé con mis pacientes, a los que acompañé hasta su muerte, estos testimonios son oro que tengo que compartir. Y ella desarrolló en su blog este tema, ¿no? Los 5 arrepentimientos más comunes de las personas que tienen las personas antes de morir. Es decir, elaboró un ranking, ¿no? ¿Cuáles son las 5 cosas de las que más se arrepienten las personas antes de morir? Porque, mis amigos, Fred Kaufman desarrolla un término que me encanta, la muerte simbólica, ¿no? Es decir, cómo nos gustaría que nos recuerden antes, cuando ya no estemos en esta vida, ¿no? La muerte simbólica. ¿Cómo nos gustaría seguir vivos a través del recuerdo simbólico de lo que representamos cada uno de nosotros? En pocas palabras, Kaufman nos desafía a pensar en cuál va a ser nuestro legado, nuestra huella, nuestra diferencia en el mundo. ¿Por qué nos van a recordar? No nuestros hijos, no nuestros familiares, no nuestros amigos, sino las personas en las que hemos producido un cambio sustantivo, a las que hemos ayudado, amado, iluminado. Entonces, Bronnie Ware publica este post, digamos, y empieza a desarrollar estos temas, y ella no se imagina, como sucede muchas veces, que se iba a convertir en viral. De pronto, todo el mundo hablaba del blog de esta enfermera, que no era escritora, no era filósofa, que se puso a escribir aquello que ella tenía como un testimonio de sus pacientes durante 10 años, ¿no? Y eso significó que desarrolle un libro que hoy día es un bestseller, ¿no? O sea, a pedido de todo el mundo, ese blog se convirtió en un libro que les recomiendo. Todos hemos pasado por este proceso de acompañar a alguien que amamos en ese proceso final de sus vidas. Es un libro hermoso, conmovedor y muy simple en lo íntimo. Y bueno, fíjense, las 5 cosas que estableció Bronnie Ware de las que más se arrepienten las personas antes de morir son las siguientes. Ojalá hubiese tenido el valor de vivir una vida
vida más acorde con mi forma de ser y no lo que otras personas esperaban de mí. Otra cosa de la que se arrepienten los moribundos antes de morir, ojalá no hubiese trabajado tanto, ¿no? O sea, hubiera disfrutado más. Otra cosa de la que se arrepienten los moribundos antes de morir es, ojalá hubiese tenido el valor de expresar mis sentimientos. Otra es, ojalá no hubiese perdido el contacto con mis amigos. Y la más importante, que era repetitiva en todos los casos, en todos los pacientes, es esta que les dejo, mis queridos amigos, como un regalo, como una manera de reflexión esta mañana. Ojalá me hubiese permitido ser más feliz. Y creo que en este caso nos encontramos con el drama que viven miles de millones de personas en el mundo. Y es el buscar, el tratar, el anhelar, el soñar con ser felices. Tanto que este formidable escritor y además el profesor principal que tiene las clases con más alumnos en la Universidad de Harvard, Tal Ben-Shahar, dice que el santo grial hoy día que busca la humanidad se denomina felicidad. Pero sugiere Tal Ben-Shahar en su extraordinario libro En busca de la felicidad, La búsqueda de la felicidad, sugiere Tal Ben-Shahar que en realidad nada te hace más infeliz que buscar de manera frenética ser feliz. Parece una contradicción, ¿no? Pero mientras más busco ser feliz, más infeliz soy. En realidad, la felicidad está dada por otros componentes. Y para eso me remito, yo creo, a quien mejor ha desarrollado este tema, que es Aristóteles. Y Aristóteles desarrolló fundamentalmente este concepto, que es eudaimonia. Eudaimonia. Se ha traducido mal como felicidad, porque en realidad eudaimonia viene de dos voces griegas. Eu, que es bueno, y daimonia, que es espíritu. Entonces, en realidad, eudaimonia es una vida virtuosa. Más que felicidad, es una vida iluminada, una vida de plenitud, una vida en la virtud, decía Aristóteles. Y les puedo resumir esa idea básicamente en que la felicidad aristotélica está dada por estar bien y hacer el bien. Es decir, siempre en referencia a la otredad, siempre en referencia a los otros. Es decir, todos tenemos virtudes, pero la felicidad está dada cuando nuestras virtudes las ponemos en beneficio de los demás. Ahí está, yo creo, el resumen de un pensamiento aristotélico que ha sido base de distintos pensamientos y yo creo que base también de la filosofía de Paul Harris, de la filosofía rotariana. Es decir, poner nuestras virtudes en beneficio de los demás. Esa es la plenitud que hoy día conocemos como felicidad. En la concepción cristiana, y Santo Tomás es quizá quien mejor desarrolla todos estos temas, la felicidad está dada por el paraíso, ¿no? Es decir, cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, y eso nos va a llevar a la felicidad eterna, que es el paraíso. Es decir, pórtate bien en la tierra para que luego, cuando mueras, seas feliz. Esa es básicamente el resumen que el apóstol Juan desarrolla uno de los libros de la Biblia y lo resume como Dios es amor, ¿no? Es decir, el fin de nuestro amor está dado por esa frase, creo, categórica y profunda, Dios es amor. Pero no es solo filosófico y cristiano los pensamientos que tienen que ver con el amor y con la felicidad. Fíjense que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, concretamente la Declaración de Independencia que se atribuye a Thomas Jefferson, que a la sazón fue el tercer presidente de los Estados Unidos, dice lo siguiente. Les estoy hablando de la Declaración de Independencia del país más poderoso del mundo, de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué dice en uno de sus extractos la Declaración de Independencia que se atribuye a Thomas Jefferson? Dice lo siguiente, Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales,
que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que hoy día conocemos como el sueño americano, ¿no? Pero la búsqueda de la felicidad está ahí puesta en la vocación de los precursores de la independencia de los Estados Unidos. Y, naturalmente, estos conceptos ahora son medidos y declarados enfáticamente como una recomendación para el mundo. O sea, el procurar que las personas sean felices. Esta declaración, esta resolución 66-281 del 2012 de las Naciones Unidas dice lo siguiente, que la Asamblea General de la ONU decretó la resolución 66-281 del 2012 que instituye el 20 de marzo para que se celebre el Día Internacional de la Felicidad, para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. La resolución reconoce además la necesidad de que se aplique al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos. Entonces, estamos hablando ya de una ola, de una marea de políticas de Estado, de políticas internacionales, que confluyen todas ellas en que los estados trabajen por buscar que sus ciudadanos vivan en condiciones de bienestar, de dicha, de felicidad. Y me gustaría ponerlos en un problema, ¿no? Más reflexión todavía. Si hablamos de felicidad, tenemos que hablar de la otra cara de la moneda, que es la infelicidad. Y ahí es donde estamos los rurales, ¿no es cierto? Donde hay infelicidad, donde hay desdicha, donde hay necesidad apremiante de un ser humano que sufre, ahí estamos los rurales. Entonces, la infelicidad es producida, entre otras razones, por estas que considero las más importantes. La carencia de recursos para satisfacer necesidades básicas, un entorno de violencia, como lamentablemente viven ahora nuestros hermanos en Medio Oriente, la falta de oportunidades para el desarrollo, la pérdida de un ser querido, la soledad, la falta de amor o afecto y una vida vacía o sin sentido. El presidente Gordon McNally nos recomienda este año en particular trabajar con las enfermedades que afectan a los seres humanos mentalmente, ¿no es cierto? Y en ese sentido quiero referirme fundamentalmente a la soledad. Y cuando hablo de la soledad, mis queridos amigos, cuando hablo de la soledad, me estoy refiriendo hoy día a una enfermedad. Me estoy refiriendo a la pandemia actual, la pandemia que vive la humanidad hoy día, y me parece fantástico que el presidente Gordon se haya enfocado en estos temas que producen depresión, angustia, ansiedad. Y cuando hablo de ansiedad, mis amigos, de soledad, perdón, no me refiero a estar solo, ¿eh? O sea, la soledad no se da por estar solo. La soledad se da concretamente por sentirse absolutamente solo. Entonces el drama fundamental está ahí, en aquellas personas que se sienten ya con un problema de salud grave, que se equipara, está medido esto, se equipara a fumar 2 cajetillas de cigarrillos diarias. Es decir, la soledad produce el mismo efecto nocivo que fumar 2 cajetillas de cigarrillos diarias. Es tan terrible esta pandemia de la soledad, mis amigos, tan, pero tan terrible, que hoy día en Gran Bretaña, desde el año 2018, se instituyó el Ministerio de la Soledad. Ustedes dirán, Gran Bretaña, una potencia, un país de avanzada, ha creado un Ministerio de la Soledad. Pero, ¿cuál es la razón? ¿La solidaridad humana? Bueno, la razón no solo es la preocupación por sus ciudadanos, sino que fundamentalmente la razón, mis amigos, está dada en que esta enfermedad
La soledad se ha tornado ahora en una pandemia. Y esto está medido, es decir, en estos momentos, más de 10 millones de habitantes del Reino Unido acuden a los sistemas de salud, lo que genera además miles de millones de dólares del gasto público, ¿no es cierto? Acuden por razones de vivir una depresión que puede producir un suicidio o enfermedades terribles en el ser humano como consecuencia de la soledad. Entonces, es tan tenebroso lo que está produciendo esta pandemia de la modernidad, mis amigos, que en estos tiempos, ya no solo Gran Bretaña con Theresa May en el 2018, sino a partir del 2020 Japón creó su propio Ministerio de la Soledad. Y España está evaluando la posibilidad de crear su Ministerio de la Soledad. Y esto porque se está produciendo una serie de suicidios y dramas en la ciudadanía y se están copando los sistemas de salud con este tipo de enfermedades que realmente deberían generar nuestra atención y nuestra solidaridad, como lo sugiere el presidente Gómez. Para que se den cuenta de lo terrible que genera esto en España en el año 2020, es decir, antes de la pandemia, que son mejores números, la media de suicidios en España fue durante el 2020 de 3.941 casos. 3.941 suicidios se produjeron en España en el 2020. Eso significa 11 suicidios al día. O para decirlo de una manera más espantosa, como realista, un suicidio cada 2 horas. Y ustedes pensarán que el drama de la soledad, es decir, de sentirse solo, es fundamentalmente un drama de la gente mayor, de los ancianos. Pues se equivocan, mis amigos. Los principales afectados con este drama, y que son mayoritariamente los que aumentan estas cifras de suicidio, están dados por jóvenes. Por jóvenes, por adolescentes y por muy jovencitos. Entonces tenemos ahí los Rotarios, hoy en este tiempo, un radio de acción enorme para desarrollar nuestro amor, nuestro servicio humanitario, nuestra filantropía. Surgen como consecuencia de todos estos dramas términos modernos como el término resiliencia, ¿no? Y el término resiliencia se atribuye a este psicoterapeuta, un autor formidable. Les recomiendo esta obra monumental que se titula Los patitos feos, no el patito feo, sino Los patitos feos, que tiene que ver con el drama de niños que han sufrido y que luego se convierten en personas importantes, influyentes, felices, que han generado más bien luz para el mundo, ¿no? Y Boris Cyrulnik, que está vivo, que es un huérfano, es uno de esos niños que ha pasado por ese proceso de convertirse luego en cisne, uno de los mejores psicoterapeutas del mundo, es un sobreviviente del Holocausto, ¿no? Entonces, creo que nadie mejor que él para desarrollar un tema que es absolutamente vivencial. Y dice Boris Cyrulnik respecto del drama, del dolor y la resiliencia, lo siguiente que comparto con ustedes. La resiliencia es el realismo de la esperanza. Es decir, salir transformado de una situación adversa y proyectarse más fuerte hacia el futuro. Y esto que se los regalo, porque para mí fue un regalo cuando lo leí. El altruismo es un mecanismo de legítima defensa para combatir el dolor. Sean altruistas y se van a sentir mejor. Si tienen dolores, si tienen sufrimiento, si tienen ansiedad, sirvan a los demás, ayuden a los demás y eso les va a producir mucho beneficio, no solo para la mente, sino en general para la salud. Me encanta. Muy bien, entonces, nos decía al inicio Tal Ben-Shahar que hoy día lo que buscan la mayoría de seres humanos es felicidad. Y a estas alturas de la exposición, ya llegando casi al fin, les tengo que decir que en realidad, siguiendo a Viktor Frankl en esta obra monumental que recomiendo, El hombre en busca de sentido, lo que debemos buscar es sentido.
es decir, propósito, una causa justa por la que valga la pena luchar para que le dé sentido y significado a nuestra vida. Una causa que en sus acciones nos permita trascender, dejar nuestra huella, como decía Kaufman, nuestro valor agregado, nuestro legado para el mundo, en nuestro amor a los demás, especialmente a los desconocidos, a los que no conocemos, servirlos, amarlos, cambiar sus vidas. Entonces, lo que hemos hecho organizaciones como la de los Rotarios no es buscar la felicidad, sino más bien buscar sentido, buscar propósito. Está claro eso expresado en nuestro propósito, servir para cambiar vidas. Todo esto ha desarrollado una rama nueva de la psicología que surge con Martin Seligman ahí por el año 98, 1998, que es la psicología positiva, que está ligada a la felicidad. A manera de resumen, dice Seligman esto que es el manifiesto de la psicología positiva. Dice Seligman, durante los últimos 50 años, la psicología se ha dedicado a un único tema, la enfermedad mental, y los resultados han sido bastante buenos. Pero este progreso se ha obtenido a un precio elevado. Parece ser que el alivio de los estados que hacen que la vida resulte espantosa ha relegado a un segundo plano el desarrollo de los estados que hacen que merezca la pena vivir. No obstante, las personas desean algo más que corregir sus debilidades. Quieren que la vida tenga sentido. Y con esto Seligman genera, sin proponérselo, creo, toda una corriente que hoy día ha desarrollado literatura y mucha reflexión sobre la importancia de encontrarle sentido a la vida. Pero cuidado, ¿no? Porque hoy día nos venden pastillas para ser feliz, terapias para ser feliz, spa para ser feliz, música para ser feliz. Y volvemos a caer en lo mismo, buscar ser felices. Y en torno a eso se ha generado lo que Edgar Cabanas y Eva Illouz denominan la happycracia, ¿no? Es decir, se facturan hoy día miles de millones de dólares en este cuento de yo tengo la fórmula para hacerte feliz, ¿no es cierto? Ahora, para terminar, Rotary y la felicidad. ¿Están cómodos? ¿Quieren que termine aquí o quieren que continúe con esta reflexión final a manera de colofón de cómo conceptualizamos y visualizamos Rotary, la felicidad y el amor? Nuestra declaración de principios de 1923 dice lo siguiente: fundamentalmente, Rotary es una filosofía de vida que reconcilia el constante conflicto entre el deseo de beneficiarse uno mismo y el deber y consecuente impulso de servir a los demás. Esta es la filosofía de servicio, dar de sí antes de pensar en sí, basada en el principio ético práctico que establece que se beneficia más quien mejor sirve. Y finalmente esto que me parece un poema en realidad, que me hace orgulloso de ser rotario, y lo encontramos en la primera página de nuestro manual de procedimientos, que es la Declaración de Principios de 1923. Dice lo siguiente, poesía pura. Primordialmente, un club rotario es un grupo de personas representativas de sus negocios y profesiones y líderes de la comunidad que han aceptado la filosofía rotaria de servicio y que se proponen estudiar colectivamente la teoría de servicio como base verdadera del éxito y la felicidad en los negocios y en la vida. Creo que hemos sido muy egoístas con Paul Harris, porque lo hemos mantenido en nuestra égida. Paul Harris debiera ser un filósofo del mundo, no un filósofo de Rotary, sino un filósofo que aporta humanismo para el mundo. Fíjense estos aforismas que son realmente de mucha reflexión y de un contenido poderoso respecto de la felicidad. La felicidad es uno de los atributos del ser humano que escapa al menor intento para conseguirlo. Y cuando llega, si es que alguna vez llega, se encuentra en el lugar menos esperado. Creo que todos los rotarios hemos experimentado eso. A continuación dice Paul Harris, aquel que no puede encontrar la felicidad en un palacio, la encuentra a veces en una choza llena de amor. Y tenemos estos dos aforismas
que me parecen memorables. Muchas desilusiones nos ahorraríamos si aprendiéramos a temprana edad que la felicidad no es un lugar al que se llega, sino que es un camino a tomar. Y finalmente, vida feliz es la dedicada al servicio de nuestros semejantes. Bueno, tienen hasta ahí un compendio de ideas, de reflexiones y de cavilaciones en torno al amor y la felicidad dentro de Rotary. Finalmente, toda exposición tiene que tener una propuesta. Y hemos dicho entonces que brindamos amor, eso a manera de conclusión, más que servicio, lo que brindamos es amor a la humanidad, amor incondicional a la humanidad. Y más que buscar felicidad, cuando ingresamos a Rotary, lo que buscamos es encontrar sentido que le dé significado a nuestras vidas. Y entonces, creo que hay 10 experiencias en Rotary, hay muchas más. Yo he enumerado estas 10 que nos permiten reforzar una vida con sentido. Una de ellas es, por ejemplo, reunirte con gente buena y contar con su amistad. Ahí encontramos sentido en nuestra vida. Es un privilegio reunirte con gente buena. 2, trabajar como mentor de jóvenes y además influir positivamente en su formación. Otra manera de encontrar significado en nuestra vida. 3, involucrarte en un proyecto de servicio. Eso te permitirá encontrar sentido asumiendo nuevos desafíos como líder. 4, capacitarte, algo que estamos haciendo hoy. Es decir, ser un mejor líder de servicio y también ser una mejor persona. Otra manera de encontrarle sentido es sentirte valorado por quien eres realmente, es decir, por tu valor intrínseco como voluntario, con prescindencia de tus cargos y de tus posesiones. Aquí te valoramos por cuánto sirves, por cuánto amas, por cuánto brindas a la humanidad y a la organización. 6, ser parte de los que están logrando la gesta de erradicar la polio del planeta. Ahí tienen algo poderoso que nos permite encontrar sentido. 7, ser cada día mejor persona a través del aprendizaje y la experiencia que produce cambiar vidas. 8, producir felicidad y brindar esperanza a quienes viven en situación de desdicha e indefensión. 9, ser un activista promotor de la paz y la buena voluntad entre los pueblos. Y 10, saber que al morir, al hacer un balance de tu existencia, encontrarán un ser humano que tuvo una vida con sentido, una vida que fue significativa y de gran valor para otros seres humanos. Concluyo con esta cita de Cyrulnik que me parece magistral. No hay existencia sin pruebas que pasar, no hay afecto sin abandono, no hay vínculo sin dejar, no hay sociedad sin soledad. La vida es un campo de batalla donde nacen los héroes como ustedes que mueren para que otros vivan. Sigamos siendo los héroes que brindan amor, infunden esperanza y promueven la paz en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Jorge. Extraordinaria ponencia y sobre todo muy profunda. Desafíos como líder. 4, capacitarte, algo que estamos haciendo hoy. Es decir, ser un mejor líder de servicio y también ser una mejor persona. Otra manera de encontrarle sentido es sentirte valorado por quien eres realmente, es decir, por tu valor intrínseco como voluntario, con prescindencia de tus cargos y de tus posesiones. Aquí te valoramos por cuánto sirves, por cuánto amas, por cuánto brindas a la humanidad y a la organización. 6, ser parte de los que están logrando la gesta de erradicar la polio del planeta. Ahí tienen algo poderoso que nos permite encontrar sentido. 7, ser cada día mejor persona a través del aprendizaje y la experiencia que produce cambiar vidas. 8, producir felicidad y brindar esperanza a quienes viven en situación de desdicha e indefensión. 9, ser un activista promotor de la paz y la buena voluntad entre los pueblos. Y 10, saber que al morir, al hacer un balance de tu existencia, encontrarán un ser humano que tuvo una vida con sentido, una vida que fue significativa y de gran valor para otros seres humanos. Concluyo con esta cita de Cyrulnik que me parece magistral. No hay existencia sin pruebas que pasar, no hay afecto sin abandono, no hay vínculo sin dejar, no hay sociedad sin soledad. La vida es un campo de batalla donde nacen los héroes como ustedes que mueren para que otros vivan. Sigamos siendo
los héroes que brindan amor, infunden esperanza y promueven la paz en el mundo. Muchas gracias.